caso exitoso. Se trata de la minera Bear Creek, que ha logrado la licencia social con acuerdo pleno de los campesinos para el desarrollo del proyecto Corani, que implica $1.000 millones para empezar. Y vamos a hablar con Andrés Franco, gerente de asuntos corporativos justamente de Bear Creek, para que quede en Puno, para que nos explique cómo ha sido este proceso y este final feliz, para que ya el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas, termine de dar su ok para el proyecto. Buenos días, Andrés. Buenos días, muy amable, muy agradecido por la invitación. ¿Cómo ha sido este proceso que ha ido tan bien? Bueno, antes que nada, es un poco complicado lograr ser noticia, como decías, pues somos como la selección peruana, que siempre hemos estado con poco optimismo, mucho escepticismo, la gente no cree en lo que se hace, los avances que se tienen en tecnología, los desarrollos que se han logrado, pero estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. No hay un Pizarro todavía en la selección minera, pero estamos intentando conseguir uno para que sea aplaudido, pero sea más visible, digamos. Sea más visible y de alguna manera hagamos notar que la minería el día de hoy tiene una función bien importante en las zonas más alejadas del país. Por lo menos estamos colaborando, y eso es en general, todos en atender los puntos que son más complejos, que sufren de muchísimas necesidades, ¿no? Y hoy básicamente la idea nuestra partió en que Heródoto, yo quiero partir con Heródoto, el padre de la historia, porque decía, hay dos cosas fundamentales: las sociedades son distintas unas de otras, y eso hay que identificarlo claramente. Y cuento una anécdota muy interesante. Yo recuerdo que hablaba con unos campesinos, le decía, has comprado tu camioneta, qué bien, ¿no? Te felicito. ¿Y le has puesto su seguro porque es importante? Sí, me dijo, me he puesto mi seguro. ¿Y cuánto te ha costado el seguro? Más o menos 2.000 soles. Dije, bueno, como cuadra más o menos con el costo del seguro, yo dije, bueno, está bien. Hasta que sufre un siniestro y le digo, oye, bueno, usa tu seguro. No, le habían quitado el seguro, me dicen. ¿Cómo le habían quitado el seguro? No, es que ese zapatito me costó 2.000 soles que le pongo allá en el espejo, y ese zapatito pues nuestro seguro. Y le había sacado el chofer el zapatito y obviamente había sufrido el accidente. Entonces, hoy hay que darnos cuenta, y Bear Creek así lo sintió, de que no solamente hay que respetar las costumbres, no solamente hay que entenderlas, sino que hay que integrarse a ellas. ¿Por qué? Porque cosas como estas a veces uno termina sin entenderlas, pero si se integra a ellos, obviamente va a hacer que la convivencia sea mucho mejor. Y lo segundo era que también te decía Heródoto, decía, las sociedades tienen algo en común, que es la naturaleza humana universal. Hay también gente que es muy buena, gente que siente envidias, gente que siente celos, gente que siente el ánimo y la convicción de que hay que mejorar muchas cosas. Entonces, bajo ese contexto empezamos a trabajar tres cosas fundamentales: lo que era la educación, lo que viene a ser hoy en día la salud y las iniciativas empresariales. Eran los tres aspectos fundamentales y los pilares en los que empezamos a trabajar, porque evidentemente eran situaciones en las que ellos mismos habían notado que había deficiencias. Entonces, para poder trabajar adecuadamente en eso, constituimos líneas base: cómo están en educación, cómo están en salud. Y en salud descubrimos cosas muy interesantes. Por ejemplo, había una deficiencia de los niños en vitamina B1, aproximadamente un 79%. ¿Qué significa que tengo una deficiencia en la vitamina B1? Normalmente la vitamina B1 en escasez genera una pérdida de memoria episódica, el síndrome de Korsakoff. ¿Y eso qué generaba? Generaba que los niños pudieran estar en clase, pudieran atenderla, pero al día siguiente se olvidaban. Y tú le preguntabas, ¿qué hiciste en la clase? Y ellos te decían, bueno, no me acuerdo mucho. Y podrías de alguna manera presumir que no había mucha habilidad en ellos. Y es todo lo contrario. La poca habilidad era de la sociedad, que no entendía que daba una muy mala alimentación y que evidentemente no podía recordar algunas cosas que eran relevantes. Entonces hoy se piensa mucho en infraestructura, pero no se piensa en lo que viene a ser dos cosas fundamentales. Primero, que la alimentación sea la mejor, acompañado con el deporte, que es tan interesante, y el tema de un buen esquema de educación, un elemento clave y una columna vertebral para poder desarrollar las cosas. Esos fueron los tres factores en los que trabajamos: las iniciativas empresariales, lo que era la educación y básicamente lo que era la salud. Pero en este proceso ustedes han hablado con el alcalde, con los presidentes de las comunidades, las rondas, o sea, ¿cómo arman la mesa de trabajo, digamos, de la cual luego se desprenden todos esos acuerdos? Habían dos aspectos. Uno,
conversar normalmente con los líderes, que es interesante y relevante, y lo otro era también conversar el casa por casa, porque a veces no necesariamente los líderes son los que transmiten adecuadamente las necesidades o por lo menos interpretan los miedos de las personas. ¿A qué me refiero con eso? La gente cuando dice va a colocarse la mina, bueno, lo primero que dice va a desaparecer el agua, que se van a dañar sus animalitos. En el caso específicamente de nuestra empresa se encuentra a 5.000 metros sobre el nivel del mar. El único negocio básico en este momento que se da en esa zona son las alpacas, y las alpacas evidentemente son su subsistencia clave para ellos, su columna vertebral en su economía. Entonces, en ese contexto, no solamente teníamos que conversar con los líderes, sino también hacer las visitas casa por casa. Ese fue un trabajo que hicieron la gente que tenemos allá en la zona de Corani, bastante complicado, difícil, pero los chicos le pusieron muchísimas ganas, muchísimo esfuerzo, y logramos que hagamos estas visitas casa por casa, integrarlos, explicarles la línea base, cómo están, cómo es mi producto, a qué me dedico. Con su venia, señor Franco, tenemos que hacer una rápida pausa y vamos a regresar. Le vamos a pedir también al señor Franco que nos dé algunos datos para poner en contexto esta explotación minera. La zona geográfica, el tipo de mineral, etcétera. Y luego otro tipo de condiciones que tienen que ver, bueno, han podido ir casa por casa. En algunos casos no pueden ir casa por casa por la situación de conflictividad que hay. Vamos a ver cómo lo han resuelto en este caso. Volvemos. Chao. Bueno, gracias, señor presidente, por habernos recomendado lo que tenemos que hacer en la prensa. Hombre, qué emoción de domingo tan maravillosa nos acabamos de llevar. Como él mismo dice, vamos a temas más constructivos. El señor Andrés Franco, es gerente de asuntos corporativos de Bear Creek Mining Company, que trabaja en Puno. ¿En qué parte de Puno están? De las 11 provincias estamos en la provincia de Carabaya. Correcto. Esta es una provincia de 75.000 habitantes. Sí, estamos señor. En el distrito de Corani, con mayor precisión. Correcto. Dentro, y las actividades lo estamos haciendo dentro de la comunidad campesina de Chacaconiza. ¿Cuál es el mineral? El mineral es plata, se espera explotar más o menos 8 millones de onzas anuales aproximadamente, y se estima una inversión entre 750 millones de dólares y algo más. Exactamente. ¿Y el número de personas empleadas o empleables en el futuro, cuánto se estima? Entre 450 y 500 personas. 500 trabajadores, claro. Bueno, este es un caso de éxito en las relaciones con la comunidad. Nos contaba el gerente, el señor Franco, que han hablado puerta por puerta, o sea, han certificado que todo el mundo reciba la información adecuada, para que si quiere tome otra decisión, pero por lo menos que esa información no esté intoxicada. Porque en algunos casos, mi modestísima experiencia, es que hay grupos que no están de acuerdo con la minería por razones teológicas, económicas, no sé qué, pero que no les gusta que la comunidad reciba la información de la empresa. ¿Cómo han logrado ustedes hacer esto, señor Franco? Bueno, en principio había que romper algunos mitos que normalmente se hacen en este tipo de actividades. ¿Cuál es? El llevar regalos. Normalmente cuando uno lo hace, y decía hace un rato, el espíritu humano que es natural y universal, cuando a uno le dan regalos dice, ¿por qué me lo dan? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué cosa tienen? Entonces uno llevaba cosas, y lo que había que hacer fundamentalmente era explicar el producto. ¿Y cuál era el producto que tenía Bear Creek? Era la explotación minera. Entonces había que explicarle a cada uno la explotación minera. Entonces le comentamos a los dirigentes, pedimos permiso para que ellos entendieran que lo que íbamos a explicar era el proyecto. ¿Y qué van a explicar el proyecto? Esto que vamos a hacer en la tierra. Ok, perfecto. No les pareció muy interesante, y a nosotros sí fue clave explicar el producto, porque lo que va a vender la minería no es arreglar los problemas de la sociedad. Lo que va a vender la minería no es hacer cosas que obviamente le competen al Estado, sino es, en principio, vender lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué manera vamos a sacar el agua? ¿De qué manera vamos a poder trabajar en la zona? ¿De qué forma vamos a extraer el mineral? Eso es lo que la gente quiere saber, para que sus miedos, como por ejemplo, va a desaparecer mis alpacas, van a dañar mi sistema de agua. Ahora, ustedes han firmado un convenio para 23 años con la comunidad, y ya hay una conformidad, hay licencia social, digamos, expresa. Ahora, este estudio de impacto ambiental tiene que ser aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, ¿no es cierto? ¿Qué falta para que ustedes puedan empezar a operar?
Bueno, Energía y Minas debe alcanzarnos las observaciones muy pronto, espero, y nosotros tenemos que superar las mismas, y luego, si es que todo está bien, el gobierno debe autorizarnos el estudio de impacto ambiental para luego pasar a la etapa de los permisos, que eso demorará unos 6 meses más, e iniciar construcción. ¿Quién da los permisos? Después del Ministerio de Energía y Minas, ¿quién sigue? Es una serie de permisos. Tenemos el ANA, que es la Autoridad Nacional del Agua, tenemos el CIRA, lo que hay que hacer con restos arqueológicos, es decir, hay de todo, hay bastante que ¿Y no trabajar. se había hablado de una especie de ventanilla única, algo así, de un solo trámite para todo eso, o eso no existe? Bueno, esperemos que se dé, tenemos el optimismo que así sea, de darse este proceso, pues perfecto, pero por ahora tenemos que seguir lo que normalmente se ha hecho. Vuelvo un poco al tema de la conversación para explicar qué hacen ustedes. Sin engañar a la gente tampoco, pero sin permitir que la gente sea engañada. ¿Cuánto les ha tomado este proceso? Bueno, de hablar puerta por puerta con cada uno de los integrantes de esta comunidad campesina. Bueno, la gran ventaja en este caso es que nosotros estamos en la zona de Chacaconiza y cerca a la comunidad también de Quelcaya. Estas son familias más o menos entre 109 familias que tiene Quelcaya, 102 familias que tiene Chacaconiza. Entonces no son bastante numerosas, por lo tanto el explicar casa por casa no fue muy complejo. Luego ya juntar otros grupos para poder a las comunidades de alrededor también indicarles que no se está afectando y que no se está dañando. Y eso era un trabajo bastante complicado porque la gente siempre tiene sus dudas. Entonces hicimos una estrategia, se hizo una estrategia interesante. Las líneas base la constituyen las empresas que hacen los estudios de impacto ambiental, que normalmente vienen con gente muy preparada, muy ilustrada en el campo y que van haciendo una serie de toma de datos. Lo que hicimos fue: tomemos a los jóvenes, a los profesionales, a los que de alguna manera tienen una capacidad al respecto, y que ellos hagan también la línea base junto con esta empresa, porque no es complicado tomar el agua y ver que el laboratorio dé los mismos resultados, ver la tierra cómo está. Entonces hay una serie de elementos que son muy semejantes. Entonces hemos hecho una línea base no solamente con la empresa que es experta, sino con los jóvenes de toda la zona. Entonces era muy interesante saber que cuando hacíamos un taller o la audiencia final y de alguna manera teníamos algunas preguntas medias complicadas, los mismos jóvenes de la misma comunidad la respondían, ¿no? Pedían la autorización porque también ellos quieren comunicarse, quieren hablar, quieren la necesidad de integrarse, y decían: yo contesto esa pregunta. Ellos contestaban la pregunta que era pertinente en ese momento, cuando decían: el agua que están tomando, ¿qué tal si es falsa? Que si no está contaminada. Y ellos levantaron: no, si es verdadera, hemos estado ahí, nosotros también hemos tomado esa agua y hemos escogido nuestro propio laboratorio y tenemos los mismos resultados que la empresa ha emitido en el informe. Muy bien, señor Franco, muchas gracias a usted por haber estado con nosotros, ha sido muy amable. Antes de despedir el programa tenemos un rotafono. Aló, buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Señor Chima, buenos días. Yo estoy llamando de acá de Huertos de Manchay, Pachacamac. Sí, señor. Señor, acá tenemos un problema y no contamos con la presencia de la policía, nada. Ahorita en la mañana hemos tenido una asamblea poblacional y una zona en sector B, al frente de una comisaría, y hay un grupo traficantes que en el cerro han amanecido cuidando el terreno y nos empezaron a disparar con armas. Ajá. Y ahorita la población hemos capturado a uno con su arma y hasta el momento no aparece, ya estamos media hora, 40 minutos, no aparece no hay la presencia de la policía acá en la zona, señor. De acuerdo, señor. Gracias por este llamado. Suponemos que la policía no se está escuchando y que esto se va a remediar rápidamente. Está habiendo una oleada de invasiones perfectamente planificadas, en algunos casos acompañadas de grupos armados. Esto ya lo hemos dicho acá en este programa, en varias zonas de Lima. Esto como que permanece un poquito en las sombras, pero hay que decirlo porque se está creando una situación de violencia y de prepotencia muy preocupante. Esperemos que las autoridades hayan escuchado a este poblador para que le hagan caso, porque esto es cierto, esto está ocurriendo constantemente en muchas áreas de la provincia de Lima. Hasta aquí tiene que llegar esta edición de Ampliación del domingo. Han sido ustedes muy amables. Muy buenos días. Lo último de la información nacional e internacional viene ahora en la voz de Shani Robles. Y de inmediato, como siempre, domingo es fiesta. Hasta luego.